Hola a todos, yo soy Laia y ahora mismo no estoy leyendo. Pues nada, eso, que no estoy leyendo y hoy vengo a recomendaros cositas. Como sabéis, estoy en medio, o ya estamos en medio de este mayo de Cifi. Yo aún no lo estoy, pero ya es mayo oficialmente y yo no sé vosotros, a lo mejor no tenéis mucha idea de qué leer dentro de la ciencia ficción o a lo mejor os queda tiempo a final de mes y podéis leer 3 o 4 cositas más. En fin, total, que vengo a haceros recomendaciones. Recomendaciones de ciencia ficción y ya está. Antes de empezar a explicaros cómo voy a hacer esto de las recomendaciones y cómo las he dividido, podéis dejarme en los comentarios y os comento todas las recomendaciones que queráis, porque se avecinan cositas y quiero ver qué me recomendáis, quiero ver qué libros a lo mejor a vosotros os gustan lo suficiente como para recomendarlos. He intentado buscar libros que no nombro muy a menudo, aunque es difícil no recomendar mis favoritos, ¿vale? Es muy difícil no recomendarlos continuamente. Y también he intentado que no fueran los mismos libros que recomendé en el especial que hice con Literariam del mayo de ciencia ficción. Os dejaré abajo el link por si queréis pasar a mirarlo. Y ya está. Entonces así tenéis como una buena selección de cosas. Hay algunos bastante famosos que imagino que habrá leído casi todo el mundo, pero aún así quería nombrarlos. Y ya está. Entonces yo he dividido esto en 3 secciones, ¿vale? Y vamos a ir un poco como por estas temáticas, siguiendo un poco la idea de lo que son. Y también dentro de estas secciones vamos a ir de menos intensidad o de lo que me parece más accesible a cositas ya un poquito más densas o un poquito más... no lo sé, un poquito más densas. Voy a dejarlo aquí. Vamos a empezar ya porque no quiero que esto se haga muy largo, quiero hacer un vídeo corto, aunque eso es imposible con Laia. Y ya está. La primera sección que quiero tener aquí es distopía barra utopía barra ucronía. Entonces, todas estas nías y guías, ¿qué son exactamente? ¿Vale? La distopía es un mundo no muy alejado de nuestra realidad y contiene un futuro indeseable, ¿vale? Que donde hemos ido a peor más que a mejor. Las utopías son lo contrario, es decir, son futuros ideales para la gran mayoría de la sociedad, aunque a veces hay algunas excepciones. Y luego tenemos las ucronías, que yo no vengo a recomendaros ninguna, porque la verdad es que no he leído una gran variedad, pero las ucronías son distopías o utopías, es básicamente la misma idea de un futuro no muy alejado de nuestra realidad ahora mismo, pero ¿qué pasa con esas líneas temporales? Pues que hay un suceso que en nuestra realidad no llegó a pasar, que en esta sí, entonces digamos ha cambiado el curso de la historia. Una crónica muy famosa que se me ocurre es El hombre en el castillo, o The Man in the High Castle, de ahora mismo no sé quién es. ¿Quién es el que escribe? Creo que es Ray... ¿No es Ray Bradbury? ¿Es Ray Bradbury? No, Philip K. Dick. ¿Por qué he dicho Ray Bradbury? Philip K. Dick, ¿vale? En este libro, por ejemplo, es una cronía. ¿Y qué pasa? Pues que los nazis nunca fueron parados y llegaron a invadir Japón y llegaron a invadir Estados Unidos. Y estamos en esta sociedad en la que los nazis nunca fueron derrotados. Ya está. Es durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es una colonia. Entonces, yo vengo sobre todo a recomendaros distopías y estas cositas. Porque ucronías, aparte de la de Philip K. Dick, no... seguro que hay más, hay muchísimas más. Me podéis dejar recomendaciones de todos los libros que queráis de ciencia ficción en la cajita en los comentarios, porque yo estoy encantada. Entonces, dentro de las distopías, la primera que quiero recomendar, que creo que es bastante asequible y bastante fácil de entrar, es Estación 11 de Emily St. John Mandel. Esto se trata de una distopía en la que el mundo de repente se ha terminado y hay una sociedad intentando recomponerse e intentando volver un poco a lo que era la normalidad, ¿vale? Algo ha terminado con casi toda la población. Y esto sigue a un grupo de teatro itinerante que representa obras de Shakespeare. Hay bastantes guiños a Shakespeare en este libro. Y seguimos a esa sociedad reconstruyéndose un poco, que está abandonada y cómo todo eso va pasando. Y también seguimos la línea temporal de qué es lo que pasó justo antes de que esta humanidad se extinguiera prácticamente. Es una historia muy esperanzadora, la verdad es que me gustó mucho cuando lo leí, sigo recomendándolo, es uno de mis libros favoritos y ya está. Esto es lo que os puedo decir. Que lo leáis, que lo leáis, que lo leáis, que lo leáis.
Una distopía que casi todo el mundo conocerá, y si no es por el libro o porque lo han leído, es por la película, es Ready Player One de Ernest Cline. Esto sigue a un muchacho que vive prácticamente dentro de Oasis. Oasis es un videojuego que ha tomado prácticamente toda la población, es donde realmente pasa la vida, en este lugar virtual, donde hay juegos, donde se va a clase, donde se hace vida y no en la vida real. Además también estamos viendo una superpoblación de la Tierra y la clase media es cada vez más pobre, la clase pobre vive prácticamente en la calle. Muchas cosas pasan y en este mundo lo que pasa es que el creador de Oasis, que es James Halliday, creo que se llama, James Halliday, sé que es Halliday, pero ahora no sé el primer nombre. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, sé que es Halliday. Bueno, cuando muere, deja un poco digamos en el aire, quién se va a quedar con la dirección y con los derechos de Oasis, de este lugar virtual en el que todo el mundo vive, que produce prácticamente billones de dólares a cada día. Y para decidir quién va a ser su sucesor, crea vamos a decir, una caza del huevo, una caza de cosas y muchas referencias a la cultura pop en este libro. La verdad es que es muy entretenida, me gusta mucho cómo se solucionan todas las cositas que van pasando y os lo recomiendo mucho. También está la película, pero la película, si no os la tomáis como una adaptación, la verdad es que funciona muy bien en sí sola. No tiene no tiene mucho que ver con el libro, más allá de la idea general, pero la adaptación, si os la tomáis por sí sola, también está bastante entretenida. A mí la verdad es que como cosas separadas me gustan mucho. Como adaptación del libro, no, pero como cosas separadas, sí. Una utopía, bueno, yo al menos lo considero utopía, y que la verdad es que los elementos de ciencia ficción no están tan presentes, pero que quería recomendar por si a lo mejor nos apetece algo muy de ciencia ficción, y porque me he acordado básicamente que existe este libro, que lo leí y que me gustó mucho, ¿vale? Es Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Esto, como trama, no tiene mucho. La verdad es que empezamos en un setting en los que unos personajes jóvenes están en un internado, están aprendiendo, les están enseñando clases, y seguimos un poco a la protagonista y a cómo las cosas van pasando hasta que descubres la realidad de este mundo, porque ellos realmente estaban aislados en ese internado que os digo. Y la verdad es que no puedo deciros mucho más porque trama no hay mucha, pero la verdad es que la idea de este libro me gustó muchísimo y no quiero deciros nada más. Y ya para terminar, otra, yo considero utopía, ¿vale? Es El vivo de Ana Starovinets, perdón, no sé por qué siempre pongo una I al final. Y este libro tiene tantos frentes abiertos que yo no sé cómo definirlo, ¿vale? El vivo es una cosa continua, una cosa fija, ¿vale? Es lo que podríamos llamar el planeta Tierra. Y este planeta, el vivo, tiene un número fijo de habitantes. Es decir, la gente se reencarna continuamente y nunca llega, digamos, a desaparecer del todo. A tal nivel de que cada persona tiene un código numérico que lo define y que se sabe quién es. Entonces, un día una persona nace con el código de 00000000, ¿vale? El código 0. Y esta persona no tendría que existir. Total, que este chico queda un poco fuera de la sociedad, fuera de todo lo que es el vivo, todo lo que conlleva. En el vivo existen estas capas de, digamos, voy a decir conciencia. Tenemos la primera capa, que es la capa física, es la capa en la que nosotros podríamos vivir. Tenemos una segunda capa, que es como una especie de red virtual, una especie de campo donde todo el mundo se comunica. Otra capa en la que es prácticamente un videojuego, otra en la que son termitas, hay muchísimas cosas. Y seguimos un poco la historia de este chico y la historia de bastantes más personas dentro de este mundo. Y la verdad es que a día de hoy tengo la sensación, ¿vale? Lo voy a admitir, tengo la sensación de que este libro es impresionante y se me escaparon un montón de cosas cuando lo leí y tengo muchas ganas de volverlo a leer para captar la esencia de todo. Porque ahora que ya sé un poco cómo funciona, digamos, este mundo, creo que podría sacarle muchísimo más jugo a la historia. Así que es un libro que, aunque lo leáis una vez, tiene bastantes relecturas y la verdad es que me gusta mucho. Vamos a llegar a la segunda fase y esta segunda fase la he denominado Aliens, ¿vale? Y esencialmente en 3 de ellos sí que hay aliens, en otros no. Y
Aquí me vengo a referir un poco a al género típico que todo el mundo toma por ciencia ficción. Género típico siempre es la space opera. La space opera es una novela de aventuras normalmente centrada en el espacio exterior y que muchas veces conlleva guerras contra sociedades más avanzadas y estas cosas. Pero esto es como una definición general de lo que es space opera. También tenemos aquí, o podríamos hablar de otros subgéneros, que es el subgénero del primer contacto con aliens. Es básicamente lo que dice el nombre, es decir, una sociedad que entra en contacto por primera vez con una raza alienígena. Entonces hay tantas cosas que podrían meter aquí, pero yo vengo a hablaros de unas cuantas que me gustan mucho. Algunas ya os sonarán porque no me callo de ellas. La primera, que me parece bastante asequible, trata sobre la luna. Y es un autor que me gusta mucho y esta es la novela de la que no suelo hablar tanto. El autor es Andy Weir y estoy hablando de Artemisa. Artemisa sigue a una chica en la luna que se dedica al contrabando y un poco seguimos su historia de cómo es la sociedad en la luna, cómo sobrevive y las cosas que hace para sobrevivir. De forma muy resumida, un poco el mismo plot que El Marciano, que es del mismo autor, pero nada que ver. La verdad es que aquí ciencia en sí vais a tener pocas, las cosas pasan porque pueden pasar, está bastante llena de acción y sé que a mucha gente iba con altas expectativas a leer este libro y no le gustó nada, y la verdad es que a mí me gustó mucho cuando lo leí, así que yo lo sigo recomendando. Otro libro que lo leí el año pasado y de este tenéis reseña, que me gustó mucho, es La vieja guardia, de John Scalzi. Y La vieja guardia básicamente es una novela, casi podríamos decir militar, pero me parece muy muy interesante. La humanidad se ha empezado a expandir por el universo para darse cuenta simplemente de que está a la cola de la carrera espacial, a la cola de lo que es la conquista de otros mundos. Así que necesita, como no, agentes militares, soldados, para empezar a conquistar lo que es el universo y la vasta galaxia. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene más sentido? ¿Mandar a la guerra a gente joven, inexperta, con toda su vida por delante, o a gente mayor? Y de aquí viene el nombre de la vieja guardia. La vieja guardia es este grupo militar de fuerzas, vamos a decir, extraterrenales, ¿vale? Que se dedica a asaltar otros mundos. La verdad es que este libro me gustó mucho. Tiene muchos toques a los prejuicios que tenemos muchas veces por nuestra cultura y nuestra sociedad. Es muy fácil de leer porque está dividido como en 3 partes, y si queréis más información os digo que os dirijáis a la reseña que hice, que lo tenía muchísimo más fresco y hablé mucho más en profundidad de él, pero está muy bien. Son 4 libros dentro de este universo y cada libro deriva de una idea que hay en el anterior. Así que no están muy seguidos, pero sí que están como dentro de esta idea general que tuvo John Scalzi. Yo no podía faltar, si vamos a hablar de aliens, no puede faltar para mí Becky Chambers. Becky Chambers y el largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Ya está, ya lo he dicho. Esto es una historia de personajes. El tema principal sí que es una pequeña subtrama, pero la idea, lo que nos tiene que interesar son todas estas personas, todas estas razas que conviven dentro de la Peregrina. La Peregrina es una nave tuneladora que se dedica a hacer agujeros de gusano, que es básicamente la conexión entre 2 puntos del universo. Y este libro nos presenta personajes entrañables, nos presenta nuevas culturas, nos presenta nuevas sociedades, y todos desde varios puntos de vista que la verdad es que me parecen muy interesantes. Hay bastantes temas de discusión dentro de este libro y no os quiero contar nada más porque es que me encanta y siento que siempre os estoy hablando de este libro. Y ya para terminar esta sección de aliens, vengo a hablaros del típico libro. El típico libro es el típico libro de primer contacto con alienígenas. Y para aquí os tengo que hablar de un descubrimiento reciente, que es el problema de los 3 cuerpos. No quiero deciros mucho más porque el problema de los 3 cuerpos, con que sepáis que es un primer contacto con aliens, es suficiente. No necesitáis nada más, no necesitáis más detalles. Sí que es verdad que este libro toma un poco de tiempo al principio el meterse porque es un poquito lento y te va presentando las cosas muy muy lentamente, pero luego ya hacia el final todo empieza a tener sentido, entiendes por qué te han explicado tantas cosas en la primera parte. Y yo living la vida, ¿vale? Yo cuando le contaba de lo que estaba pasando al principio del libro, lo que estaba pasando a mi padre se quedó flipando, en plan, vaya fumada de libro. Y yo, sí, lo sé. Así que os lo tenéis que leer. Lo siento, va a ser uno de mis favoritos del año y me vais a oír hablar mucho de él, pero tenéis que leer este libro. Y ahora quiero llegar a un último punto. Y este último punto es
fantasía y ciencia ficción, ¿vale? Dentro de la fantasía y dentro de la ciencia ficción hay un punto, hay un subgénero. En este puntito en el que se tocan los dos mundos, nos encontramos con libros que tocan tanto y tienen tanto elementos de fantasía como explicaciones científicas detrás de lo que está pasando. Y la verdad es que es un subgénero que a mí me suele gustar mucho, de lo que he leído hasta el momento me ha gustado mucho. Entonces venía a haceros ciertas recomendaciones por si os apetece fantasía a la vez que os apetece ciencia ficción y no podéis decidiros. Entonces voy a seguir la misma estructura de libros que me parecen más asequibles a libros que me parecen un poquito más densos, pero también os voy a decir que tengo dos nombres por ahí, dos cositas por ahí rondando que no he leído, pero que sé que entran dentro de este subgénero y que he oído cosas muy buenas. Las dos las conoceréis seguramente, pero quería dejarlos caer porque me ha hablado la gente suficiente, me fío lo suficiente de esta gente que me ha hablado de ellos como para recomendarlos sin saber nada. Y quiero empezar hablando de una autora que tengo una relación un poco amor-odio con ella, pero que la verdad es que me gusta mucho y que tiene un libro que podríamos meter dentro de este subgénero de fantasía y ciencia ficción, y la autora es B. Schwab y es Una obsesión perversa. Esto es una primera parte de una biología, lo podéis leer sin necesidad de leer el resto, pero este libro trata sobre gente con superpoderes, o los extraordinarios como los llaman. Entonces este libro sigue a dos amigos que están un poco obsesionados con estos extraordinarios e intentan descubrir cómo se crean, y detrás de esta explicación hay ciencia, podríamos decir, pero también lo que les pasa es un punto fantasioso, el hecho de que consigan tener estos poderes. La verdad es que es esta historia de amistad, de cómo se deteriora, cómo el tiempo cambia, y tiene unos personajes bastante interesantes y muy grises, y lo que me gusta mucho de este libro y que lleva muy bien es cómo los buenos no siempre son los buenos y los que se pintan como villanos no son siempre los malos, y creo que está muy bien llevado y la verdad es que me gustó mucho. El segundo libro tiene una de las mejores villanas que he leído hasta el momento construidas, así que en este mundo así un poco whimsical que puede ser la fantasía y la ciencia ficción unidas, este es uno de los primeros libros que encuentro más asequibles. Otro libro que tiene estos dos polos opuestos, tiene esta fantasía y esta ciencia ficción entremezcladas, es Todos los pájaros del cielo, de Charlie Jane Anders. La verdad es que este libro tiene los dos mundos, tiene un mundo de fantasía donde hay magos que hacen cosas y donde hay un mundo de científicos locos que trastean con el universo y con las leyes y la lían mucho, y al final la solución es la coexistencia y es esto. La historia trata sobre una maga que tiene un pequeño don con los animales y un chico que al final consigue construir una máquina del tiempo que te deja ver unos segundos en el futuro y cómo sus vidas toman caminos muy distintos hasta luego reencontrarse, y cómo todo, digamos, acaba explotando y la acaban liando muy parda y les toca salvar un poco lo que viene siendo todo. Entonces este libro creo que hace muy bien esa mezcla de fantasía y ciencia ficción, con el dividirlo muy claramente pero sin que nos demos cuenta. Y por si necesitáis alguna recomendación más de este libro, yo os digo que aquí dice la señora N.K. Jemisin, una novela tan optimista como divertida, muy recomendable. Y ya está, y yo creo que no necesitáis nada más para lanzaros a por él. Y como nombrábamos a N.K. Jemisin, no puedo dejar de nombrar su trilogía de La Tierra Fragmentada, en especial la primera parte, La Quinta Estación, este universo con un sistema de magia tan arraigado en la ciencia. La verdad es que es maravilloso, ¿vale? Este libro fue uno de los mejores libros del año pasado, os lo he recomendado 20.000 veces. Aquí seguimos a tres mujeres en tres puntos muy distintos de su vida y la verdad es que encuentro que está muy bien llevado, me gusta mucho. Todo esto sucede en este continente llamado La Quietud, nombre un tanto irónico porque es un continente en continuo cambio, en continua reconstrucción, en continuo desastre. El desastre es tan habitual que incluso han llegado a nombrar una estación como la estación del desastre, que es la quinta estación. Y la verdad es que este libro tiene muchísimos temas a tratar, trata mucho cómo se usa el lenguaje de manera despectiva, trata mucho el racismo y me encanta cómo lo hace. Y sí que es verdad que a lo mejor en esta primera parte, esa parte en la que se mezcla la fantasía y la ciencia ficción no es muy obvia. Pero en la segunda entrega, que es el portal de los obeliscos, que lo tengo aquí, en esta segunda entrega, que es el portal de los obeliscos, sí que se empieza a ver más claramente los elementos de ciencia ficción, aunque aquí también están presentes, pero
no es el tema principal de la historia. Y aquí ya los empezamos a tener y la verdad es que quiero terminar ya la tercera parte porque quiero terminar la trilogía, pero ya os digo que está súper recomendada. Y ahora para terminar, como os decía, dos cositas que quiero leer pronto que entran dentro de esta subcategoría que me gusta tanto, que es la fantasía y la ciencia ficción unidas, y que aún no he leído, pero que yo os voy a recomendar igualmente. La primera es Saga, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, y esto es una especie de... El inicio es una reimaginación de Romeo y Julieta, no una reinterpretación, una reimaginación. Tenemos a dos culturas o a dos especies muy distintas que están en conflicto y dos personas se enamoran y acaban teniendo un pequeño bebé, como podéis ver. Y esto trata sobre su vida, lo que supone el ser distintos y estar unidos. Y esto tiene elementos de fantasía, tiene elementos de ciencia ficción porque pasa en el espacio. Y ya está, es que no sé nada más porque no lo he leído, pero yo os puedo decir que me parece precioso, ¿vale? De este autor he leído Paper Girls, que también puede considerarse una fantasía ciencia ficción, aunque yo tiro más hacia la ciencia ficción en el caso de Paper Girls, pero tengo muchas ganas de leer Saga y solo tengo el primer tomo en casa, pero he descubierto que mi biblioteca tiene el resto, así que yo living la vida por leerlo ya. Y el segundo del que quería hablaros, que simplemente es porque para deciros que tengo muchas ganas y que me apetece mucho leerlo, es Gideon la novena, de Tassin Muir, y esto también entra dentro de este subgénero de fantasía y ciencia ficción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un imperio intergaláctico con casas, pero en el que existen los negromantes con magia. Yo creo que queda muy bien. La verdad es que lo único que necesito saber de esta novela es que son negromantes lesbianas en el espacio. Yo no necesito más para decir yes please, ¿vale? Y todo lo que he oído hasta el momento me ha hecho crear más hype por esta novela. A más, quiero leerla pronto porque tengo a mi chico que le llama mucho la atención, pero como él no lee muchos libros al cabo del año porque no tiene mucho tiempo, le gusta ser muy exquisito con lo que coge. Entonces está esperando a que yo me lo lea para que le diga si merece la pena leerlo o no. Así que caerá en algún momento. Yo creo que caerá ahora en junio, pero la verdad es que tengo muchas ganas. Es una primera parte de una trilogía, ya nos ha anunciado Nova que va a traer la segunda a finales de año, así que tampoco tendremos que esperar mucho y solo os puedo decir que me han hablado muy bien de ella y que yo creo que me va a gustar mucho. Y nada, hasta aquí el vídeo de las recomendaciones. Decidme en los comentarios qué libro me recomendáis vosotros y por qué. Y nada, hasta aquí el vídeo. Os leo en los comentarios. Muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.